El otro día estaba jugando al Minecraft con un amigo, pero él no me dejaba hacer nada, me tenía de esclavo, básicamente. No me dejaba hacer otra cosa más que lo que él quería. Al final lo dejé jugando solo, pero es otro tema. Pensando en cómo me trataba, tenía un parecido muy grande a un dictador. Y como bien argentino que soy, me recordó a la dictadura de 1976. Pero esta no sé mucho. Voy a preguntarle a un amigo que sabe mucho de historia. Hola Toby, ¿todo bien? Mira, el otro día me acordé de la dictadura de 1976. Y vos, que sos un crack en historia, ¿no me contarías un poco de cómo fue todo ese tema? Sí, cómo no, pero es un tema muy largo, ya que abarca muchos temas. ¿Te gustaría saber de alguno en específico o muy general? Me gustaría saber cómo la pasaba la gente en nuestra edad en esa época, la juventud en general. Ese tema me lo sé bastante, pero voy a llamar a Agustín para que me lo complemente. Hola chicos, con gusto los ayudo y les cuento. Bueno, primeramente tenemos que saber que no solo hubo una dictadura en Argentina, hubo varias para llegar a la del 76. Para llegar a la del 76 tenemos que contextualizar un poco la situación. En 1951, Perón fue reelegido con mucho apoyo, pero este mandato tuvo problemas. Lanzó el segundo plan quinquenal para fortalecer la industria y hacer el país económicamente independiente. Pero la economía sufrió. Bajaron los precios de las exportaciones agrícolas, hubo inflación y se agotaron las reservas de dinero. Esto le hizo perder el apoyo de la clase media y algunos empresarios. Para 1955, Argentina estaba dividida. Los sectores populares seguían apoyando a Perón, pero las clases altas, la iglesia y los militares lo consideraban un dictador. Las tensiones aumentaron con medidas como la nacionalización de empresas y el poder creciente de los sindicatos, que muchos veían como una amenaza. Las Fuerzas Armadas también comenzaron a distanciarse y algunos militares y civiles empezaron a conspirar para derrocarlo. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo en un intento de sacarlo del poder. Este ataque fue terrible, con más de 300 muertos y cientos de heridos, y mostró hasta qué punto había llegado la violencia política en el país. Aunque no, aunque no lograron derrocar a Perón, el bombardeo dejó en evidencia la profunda grieta entre peronistas y antiperonistas. ¿Y qué pasó después? ¿Hubo un golpe de estado? Yo te explico. El 16 de septiembre de 1955, una insurrección cívico-militar encabezada por los generales Eduardo Lonardi, Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas derrocó al gobierno constitucional de Perón. Este tuvo que abandonar a Argentina. Esta etapa marcó el inicio de un ciclo de gobiernos autoritarios y democracias tuteladas, caracterizados por la proscripción del peronismo y una política de represión y exclusión de sus bases. Este gobierno, por así decirlo, se caracterizó por la desperonización de la sociedad. Básicamente se prohibió el peronismo. Se dictó el decreto 4161, que constaba en ilegalizar cualquier referencia a Perón, Eva Perón, símbolos, cánticos de la marcha peronista o imágenes relacionadas con el movimiento. Además, tuvimos una intervención de la CGT y los gremios fueron intervenidos, debilitando la representación obrera y política del movimiento. Como si fuera poco, hubieron ataques a la memoria peronista histórica. Se quemaron libros, retratos y monumentos peronistas, y se profanó el cadáver de Eva Perón, algo impensado. También hubo una política económica. Esta constaba en el ingreso de la Argentina al FMI y alineamiento con los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, el paso a la matriz mercadocéntrica, el retorno hacia el modelo económico agroexportador, y bueno, las consecuencias de esto fue que favoreció a sectores exportadores y a la oligarquía terrateniente, pero perjudicó a trabajadores, provocando inflación, pérdida de derechos laborales y reducción del poder adquisitivo. Se estableció un sistema político excluyente, marginando el peronismo y creando un modelo dual, como instituciones formales, congreso y elecciones limitadas, y ámbitos extrainstitucionales, protesta social, resistencia sindical y lucha clandestina. Marcelo Cavarossi lo llamó parlamentarismo negro, donde la protesta reemplazó la participación institucional. ¿Cómo sigue ahora? ¿Qué pasa? Mira, en 1958, el gobierno militar convocó elecciones presidenciales con el peronismo proscripto. Tras el golpe de Estado del 55, 3 años atrás,
Este golpe instauró un gobierno provisional que organizó las elecciones, mientras las Fuerzas Armadas mantenían un control sobre la democracia. En esas elecciones, Arturo Frondizi ganó con el apoyo secreto de Juan Domingo Perón, quien, aunque exiliado, instó a sus seguidores a votar por él. Frondizi promovió un modelo de industrialización llamado desarrollismo, basado en la inversión extranjera en sectores claves como el petróleo, la siderurgia y la automotriz, buscando reducir la dependencia del agroexportador y convertir a Argentina en un país industrializado. Logró aumentar la producción petrolera y el crecimiento de la industria automotriz. Sin embargo, su gobierno generó tensiones, con críticas de sectores nacionalistas por la entrega de recursos a capital extranjero y de los trabajadores por las políticas de ajuste del FMI. Para controlar la conflictividad social, Frondizi aprobó en 1960 el Plan Conintes, que permitió a las Fuerzas Armadas reprimir protestas y huelgas. Pero la juventud cuando aparece, me estoy empezando a aburrir. Ahora mismo, mira, la juventud comenzó a jugar un papel cada vez más importante en la política y la cultura argentina durante este periodo. Influenciados por los cambios globales, los jóvenes universitarios comenzaron a organizarse en movimientos que cuestionaban las políticas gubernamentales y las estructuras sociales tradicionales. Las universidades se convirtieron en centros de debate político, donde se discutían temas como el imperialismo, la revolución cubana y las teorías marxistas. Este despertar político también fue acompañado por una transformación cultural, marcada por la influencia del rock and roll y la contracultura estadounidense. Las primeras bandas de rock locales, como Los Gatos, comenzaban a surgir, aunque su auge se haría en los años posteriores. La juventud se enfrentaba a un mundo donde la modernización industrial convivía con la represión estatal. Esta combinación generó una creciente polarización. Mientras algunos jóvenes se unían a movimientos revolucionarios como el peronismo de base o los primeros núcleos de guerrilla, otros abrazaban la contracultura y buscaban nuevas formas de expresión a través de la música, la literatura y el arte. ¿Qué pasa con Frondizi? Bueno, como verás, la situación política se deterioró rápidamente cuando el peronismo, a través de los partidos neoperonistas, ganó las elecciones provinciales de 1962. Esto alarmó a las Fuerzas Armadas, que consideraban inaceptable cualquier avance del peronismo en la vida política. Frondizi intentó apaciguar a los militares anulando las elecciones, pero perdió el apoyo tanto de las Fuerzas Armadas como de los sectores populares. Finalmente fue derrocado el 29 de marzo del mismo año por las Fuerzas Armadas. Entonces, Arturo Illia asumió la presidencia el 12 de octubre del 63, tras ganar las elecciones con el 25% de los votos. Pero, para. Te saltaste un año, o me parece. Agus, ¿me explicas eso vos, porfa? Me quiero ir a dormir. Después del golpe, José María Guido, presidente del Senado, asumió la presidencia antes que las Fuerzas Armadas. Juró ante la Corte Suprema, lo que obligó a los militares a aceptarlo como presidente, aunque terminó siendo controlado por estos. En su gobierno hubo un conflicto entre dos facciones militares, los azules, liderados por Onganía, que querían que los militares no se involucraran en la política, y los colorados, que preferían mantener un control militar sobre el gobierno. Al final, los azules ganaron permitiendo que Guido cumpliera su principal objetivo, el cual era convocar a las elecciones. Aunque no lograron derrocar a Perón, el bombardeo dejó en evidencia la profunda grieta entre peronistas y antiperonistas. Bueno, mira, no me puedo dormir, así que no te preocupes, Agus. Sigo contando sobre Bray. Su gobierno se destacó por su respeto a las instituciones democráticas y por un enfoque humanista en las políticas públicas, aunque estuvo constantemente acosado por los sectores más conservadores de la sociedad, que lo acusaban de débil e ineficaz. Una de las principales características del gobierno de Illia fue su compromiso con las libertades civiles y el fortalecimiento del sistema democrático. Desde el inicio de su mandato, eliminó las restricciones que pesaban sobre el peronismo, permitiendo la realización de actos políticos y el uso de símbolos hasta entonces prohibidos. Durante el gobierno de Illia,
la juventud experimentó un proceso de radicalización política y cultural. En las universidades, los estudiantes se organizaban en movimientos que abogaban por reformas profundas en la sociedad, inspirados por la Revolución Cubana y el creciente antiimperialismo. En el ámbito cultural, el rock nacional comenzaba a consolidarse como una forma de expresión generacional. Aunque todavía en sus primeras etapas, artistas como Los Gatos, Almendra y Manal canalizaban las inquietudes de los jóvenes a través de letras que hablaban de libertad, amor y rebelión. El rock se convirtió en un símbolo de resistencia a la cultura oficial y valores tradicionales. Contame más. Ya te cuento. El 28 de junio de 1966, el país se despierta con un nuevo golpe de Estado. La nueva dictadura, autodenominada Revolución Argentina, está encabezada por Juan Carlos Onganía. Onganía adhiere a la doctrina de seguridad nacional, que afirma que la guerra es ideológica y está fronteras adentro. En sus primeros días en el poder, prohíbe todas las actividades políticas, sindicales y estudiantiles, y asimismo al peronismo, que ya lleva 10 años proscripto, se le suman todos los demás partidos que no pueden realizar ningún acto público. Los 60 son tiempos de cambio y las nuevas generaciones buscan diferenciarse de sus padres, y eso se nota en la música, la ropa y hasta en el largo del pelo. Como nunca antes, la juventud habitaba un mundo propio que no le corresponde lo más mínimo con el orden moral y valores establecidos que pretende imponer Onganía. Por esta razón, los jóvenes se vuelven un grupo social peligroso para los ojos de la dictadura. En un contexto de creciente globalización, las juventudes nacidas hacia fines de la Segunda Guerra Mundial vivieron eventos clave como el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, que llevó a Fidel Castro al poder. Además, la escolaridad en masa permitió por primera vez un encuentro generalizado entre jóvenes, creando nuevos espacios de interacción y movilización. Pero entonces acá, un punto quiebre en la historia universitaria argentina, ya que a mediados de 1966, la moral cristiana y conservadora de la Revolución Argentina impregna todos los ámbitos de la vida pública del país. La policía se dedica con esmero a echar a las parejas de las plazas, a clausurar locales nocturnos y a perseguir a los varones con pelo largo y a las chicas con minifalda. Desde un primer momento, la universidad pública rechaza estas prácticas de la dictadura y se lanza de lleno a la lucha política. Los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones al régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud irrita al gobierno, por eso la dictadura de Onganía caracterizó a las universidades como nidos de comunistas. En julio de 1966 firmó el decreto Ley 16.192, que suprimió el cogobierno y la autonomía de las universidades nacionales. Inmediatamente, los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos hasta entonan las estrofas del himno argentino y ninguno opone resistencia. Pero 2 hileras de policías lo reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías. Al día siguiente, más de 1000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el exterior. Pero este profundo espíritu de cambio no es exclusivo de nuestro país, sino que es parte de un clima de época de manifestaciones. En mayo de 1968, en el barrio latino de París, una movilización estudiantil recibe el apoyo del movimiento obrero francés. Lo que empieza como una protesta contra el plan de estudios crece hasta volverse una revuelta del rechazo al sistema político y social en su totalidad, que se vuelve mundialmente conocido como el Mayo francés. Es así que durante todo el año de 1968 las manifestaciones estudiantiles se multiplicaron. En la Ciudad de México, la plaza de Texcoco, una movilización contra el gobierno es violentamente reprimida y termina en masacre. En Estados Unidos, miles de jóvenes se movilizan en contra de la guerra de Vietnam. Acá encontramos a John Lennon y Yoko Ono, que utilizaron su luna de miel para hacer activismo. Lennon habló así de su decisión: sabíamos que todo lo que haríamos saldría en los periódicos.
decidimos utilizar el espacio que ocuparíamos de todos modos con un anuncio por la paz. El ex Beatle tenía muy claro lo que quería conseguir con ello. Venderíamos nuestro producto al que llamamos paz. Así utilizó esto para intentar detener la guerra y promover la paz en el mundo. Como obviamente todas sus canciones activistas, por así decirlo. Mientras tanto, en nuestro país seguía sucediendo lo peor. En una manifestación estudiantil en Corrientes es asesinado por la policía el estudiante Juan José Cabral. Al mismo tiempo, en Rosario, la muerte de otro joven provoca que obreros y estudiantes salgan a las calles. La jornada nuevamente reprimida se conoce como el rosariazo. El 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes cordobeses salen a la calle. Pero antes, déjenme contarles un poco más en detalle todo. La acción empieza a la mañana del 29 en las principales fábricas automotrices de Córdoba. Desde allí, los obreros de ESMATA comienzan la marcha hacia el centro de la ciudad, donde los esperan los estudiantes que se congregan en el barrio Clínicas y las columnas del sindicato Luz y Fuerza. Los estudiantes van a marchar por separado, pero tienen en común un lugar de reunión, la Plaza San Martín, que está custodiada por un enorme cordón policial. Al acercarse los primeros manifestantes, comienza la represión. Es allí cuando el jefe del operativo da la orden de disparar y se produce la primera víctima, el obrero Máximo Mena. A partir de ese momento, la protesta se transforma en una rebelión popular que se extiende por más de 50 manzanas. Estudiantes y obreros, a los que se suman los vecinos, resisten con elementos caseros como palos, piedras, cadenas y bombas molotov. Algunos manifestantes atacan con especial furia a los locales de los supermercados y las empresas norteamericanas que son el símbolo de la política económica de Onganía. El cordobazo deja un saldo de 1000 detenidos y 12 muertos, aunque las cifras no oficiales hablan de más de 60. El cordobazo marca el comienzo de una época donde la sociedad argentina pierde el miedo a la dictadura. Qué valientes fueron esos jóvenes. Yo la verdad nunca me animaría. Sí, lo sé, pero bueno, en los años 70, a pesar de la dictadura de Onganía, surgen movimientos de resistencia en sindicatos, iglesias e instituciones. Con el apoyo de Perón desde el exilio, en 1970, Montoneros, un grupo peronista, secuestra y asesina a Aramburu, lo que lleva a la caída de Onganía y su reemplazo por Livingston. A lo largo de la década, el clima político se intensifica, con enfrentamientos internos en el peronismo y la lucha armada, mientras la dictadura se debilita. En 1971, la caída de Livingston y la llegada de la NUCE, quien busca mantener el control militar, coinciden con el creciente apoyo de Perón entre los sectores descontentos. En 1972, Perón impulsa el Frejuli y apoya a Cámpora como candidato. Tras las elecciones de 1973, Cámpora asume la presidencia, pero renuncia después. Y Perón regresa al poder en septiembre de ese año. Su mandato se ve marcado por disputas internas, especialmente con la izquierda peronista. Tras la muerte de Perón en 1974, Isabel Perón, su viuda, asume la presidencia, pero enfrenta conflictos con la guerrilla. En 1975 da inicio al operativo Independencia en Tucumán, que marca el inicio de la represión ilegal. En 1976, Isabel es desplazada por un golpe militar el 24 de marzo, lo que da inicio a la dictadura de Videla. ¿Y cómo sigue? Bueno, ahora me toca a mí. Tras el derrocamiento de Isabelita, una junta de comandantes de las Fuerzas Armadas asumió el poder, integrada por Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Macera y Orlando Agosti. La Junta designó a Videla como presidente de facto e inició un proceso de reorganización nacional enfocado en combatir principalmente la oposición política. En el ámbito político, las Fuerzas Armadas asumieron un rol protagónico como salvaguardas de la nación, estableciendo un gobierno propio con la misión de imponer orden, eliminar la subversión y disciplinar la sociedad mediante el uso sistemático de la violencia a una escala sin precedentes. A través de operativos clandestinos
se secuestraba, torturaba y desaparecía personas para instaurar un orden basado en el terror, concentrar la riqueza y eliminar resistencias. El gobierno de facto desactivó canales de participación ciudadana, persiguió organizaciones peronistas y estableció un estado de sitio, con medidas represivas legales y clandestinas. El dispositivo legal incluía prisión, juicios sumarios y pena de muerte, mientras que el clandestino operaba con secuestros y desapariciones, especialmente en campos de concentración. La juventud fue uno de los principales objetivos, siendo la Noche de los Lápices de 1976 un símbolo de terror fatal. Un grupo de estudiantes secundarios de La Plata, de entre 16 y 18 años, fue secuestrado por reclamar el boleto estudiantil, una demanda básica y legítima. La mayoría de ellos fueron llevados a centros clandestinos de detención, donde fueron torturados y finalmente desaparecidos. Los jóvenes no eran guerrilleros ni militantes armados, eran adolescentes comprometidos con la justicia y la igualdad. Este caso, con tantos otros, mostró la brutalidad del régimen y su objetivo de eliminar cualquier forma de organización o resistencia, incluso entre los sectores más vulnerables. El régimen utilizó métodos legales e ilegales para eliminar a los enemigos subversivos, desmovilizar a la sociedad y suprimir la influencia peronista y de la izquierda, instaurando un sistema de terror basado en la doctrina de seguridad nacional. Mediante censura, aislamiento y desesperanza buscó imponer obediencia y reeducar a la sociedad, justificando la represión de las Fuerzas Armadas. Entre 1974 y 1976 se consolidó un Estado terrorista que, tras el golpe militar, operó sin límites, centrando su accionar en la desaparición de personas en campos de concentración y generando un clima de terror nacional, con antecedentes como lo ocurrido en Córdoba. Durante la dictadura, la represión afectó tanto a activistas como a personas al azar. El uso indiscriminado de la violencia se extendió a una periferia cada vez mayor, ya que las Fuerzas Armadas consideraban que el enemigo estaba diseminado, era peligroso y muy organizado. Esta idea sirvió para crear una sociedad inmovilizada por el terror. La violencia se volvía aleatoria, sin que el sistema de terror reconociera su incapacidad para identificar a todos los enemigos, o su decisión de actuar represivamente incluso contra quienes no lo eran. También incluía persecuciones motivadas por rencores personales o venganzas. La ambigua definición del enemigo tenía como objetivo crear un clima de miedo y control. La represión, al tener márgenes de error, aumenta la sensación de desprotección y vigilancia constante en la sociedad, reforzando la imagen de un Estado omnisciente y omnipotente capaz de distinguir entre culpables y subversivos. Esto llevó a que muchos se distanciaran de personas, amigos o familiares con ideologías contrarias al gobierno de facto, como peronistas o comunistas. ¿Y los jóvenes? ¿Con ese miedo? A pesar del miedo, la juventud no dejó de resistir. Muchos jóvenes se organizaron en espacios clandestinos para continuar con sus actividades políticas y culturales. Las casas se convirtieron en refugios, donde se compartían libros, música y pensamientos críticos. La resistencia cultural fue una forma de mantener viva la esperanza en medio del terror. En medio de la represión y la censura, la cultura fue un bastión de resistencia. Músicos como Charly García, León Gieco y Mercedes Sosa usaron sus canciones como herramientas para denunciar lo que estaba ocurriendo. Charly García, en particular, se convirtió en una de las voces más emblemáticas de esta resistencia. Canciones como Los Dinosaurios y Canción de Alicia en el País abordaron de manera poética y simbólica la realidad de la dictadura, permitiendo que su mensaje llegara a las masas sin ser censurado. Su música se transformó en un refugio emocional para miles de personas que encontraron en sus letras una manera de procesar el dolor y la incertidumbre. Mercedes Sosa, conocida como La Negra, fue censurada y tuvo que exiliarse, pero su música siguió siendo un símbolo de lucha y se convirtió en himnos de resistencia, tanto dentro como fuera del país.
Pero como todo gobierno argentino, siempre tendrá sus resistencias, de las cuales son diferentes organismos de derechos humanos que se opusieron al accionar represivo del gobierno militar, denunciando las violaciones a los derechos humanos y reclamando por los desaparecidos. Un tema muy importante fue las Madres de la Plaza de Mayo. Mujeres con la cabeza cubierta con el pañuelo realizaban marchas en que pedían el regreso de los desaparecidos. En otros ámbitos, la resistencia adquirió otros mecanismos. Algunos intentaron reunirse, compartir sus ideas y de esa manera evitar las imposiciones del gobierno militar. Otros, desde los distintos lugares de trabajo, instrumentaron el boicot y trabajo arreglamentado. Luego, en 1981, asume como presidente el general Roberto Viola, pero el nuevo gobernante intentó una apertura política, pero los sectores más duros de las Fuerzas Armadas impusieron su reemplazo por el general Leopoldo Galtieri. ¿Pero sabías que los jóvenes también participaron en las guerras en las que estuvo involucrada Argentina internacionalmente? El 2 de abril de 1982 se inicia la conocida guerra con Reino Unido disputando las Islas Malvinas, conocida como la Guerra de Malvinas. La guerra fue un desastre. Los soldados argentinos, en su mayoría jóvenes conscriptos, no estaban preparados ni equipados para enfrentar a un ejército profesional. Las condiciones climáticas, la falta de alimentos y las malas decisiones estratégicas agravaron la situación. El 14 de junio de 1982, las tropas argentinas se rindieron. La guerra dejó un saldo de 649 soldados argentinos muertos y un país sumido en la vergüenza y el dolor. Tras frustrados intentos diplomáticos, la fuerza militar británica llegó al Atlántico Sur dando inicio a las hostilidades, con hitos como el hundimiento del crucero de General Belgrano, que causó 322 muertos, y el destructor británico Sheffield. La guerra concluyó el 14 de junio tras la rendición argentina. La juventud argentina durante la Guerra de Malvinas vivió una experiencia marcada por el impacto emocional, social y político del conflicto. Este enfrentamiento entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas tuvo profundas consecuencias en la vida de los jóvenes, tanto para quienes fueron enviados al frente como para quienes permanecieron en el país. Los jóvenes que no participaron directamente en el conflicto vivieron un clima de efervescencia nacionalista y fueron testigos de movilizaciones y actos públicos en apoyo a soldados. Los juicios a las juntas militares fueron un paso fundamental para comenzar a sanar las heridas, pero el proceso no estuvo exento de obstáculos. Las leyes de obediencia, de vida y de punto final, promulgadas en los años 80, frenaron el avance de las causas judiciales, generando indignación en los sectores que exigían justicia. A pesar de estos obstáculos, la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo mantuvo viva la memoria y logró avances significativos en la búsqueda de los desaparecidos y la restitución de los niños apropiados. Hoy, el legado de la dictadura sigue siendo un recordatorio de lo que puede suceder cuando el poder se impone sobre los derechos humanos. La consigna Nunca Más no es solo un llamado al recuerdo, sino también un compromiso colectivo para defender la democracia y garantizar que este capítulo oscuro no se repita más. Motivar estas desviaciones. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle.
Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios iban a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está acá. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Y empezar de más todo ese montón de guitarra en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Si queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, no sabemos nada, ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas pueden desaparecer. Los que estaban en el aire pueden desaparecer.